Bueno, los efectos socioeconómicos, desastres naturales causan pérdidas dolorosas y sufrimiento y destruyen el tejido social económico de las comunidades en cual ocurren. Afectan la infraestructura a distintas escalas. Yo puse distintas escalas porque estamos hablando de autopistas, por un lado, puertos, pero también la casa de alguien o el taller de alguien en cual quizás se cayó el techo y rompió los equipos y máquinas con cuales está produciendo la persona. Y eso es lo siguiente. Después los mercados. De repente mercados desaparecen, ¿no? Después de un terremoto ya no hay demanda para ciertos productos. O la infraestructura en cual se albergaba un mercado ya no existe. Por ejemplo, lo de Talca, quizás es muy emblemático, pero ahí hay un mercado central, ¿no? Y en ese mercado central todos los locatarios se tuvieron que salir de ese espacio físico porque ya no está habilitado, ¿ya? Así que ese mercado desapareció y se tuvieron que poner en estacionamiento, ¿no? Pero lo que voy es que si es un mercado así, o por ejemplo que estás vendiendo en un cierto lugar y después no existe más, se ven afectados, ¿no? La comercialización. Después los proveedores, de repente también los proveedores, un proveedor con cual tú contabas por mucho tiempo, quizás también desaparece, o sea, desaparece su producto. A raíz de un desastre de este tipo, los recursos humanos también, porque hay inmigración, pérdida de vida, o sea, obviamente la pérdida de vida es súper lamentable y además lo que pasa también es que las zonas afectadas por estos desastres se van deprimiendo, ¿no? La economía se ve afectada, así que la gente se va yendo. Y un lugar que quizás, en un contexto donde quizás esto ya se va dando naturalmente, un desastre natural lo puede exacerbar. Después, financiamiento, ¿no? Falta de financiamiento y después también el efecto psicológico de la falta de motivación. Así que en realidad hay muchos efectos que puede tener un desastre natural y que termina afectando mucho lo que es todo el proceso de recuperación después de que pasa. ¿Okay? Por lo tanto, todas estas cosas destruyen la economía y así los ingresos de los micro y pequeños empresarios que sustentan familias, ¿no? Ellos ven sus ingresos severamente afectados. Y algo que yo creo que es muy conocido por nosotros y lo cual pasó durante el último gran desastre natural en Chile. La respuesta inmediata. Las comunidades afectadas son atendidas por ayuda internacional que entrega las necesidades más inmediatas como comida, agua potable, medicina, ropa, camas, albergues. Nuevamente, algo que se notó. Acá se dio el desastre natural, hubo una respuesta inmediata, hubo mucha atención mediática, muchas imágenes, ¿no? Como le estaba diciendo, Levantando Chile salió de todas estas imágenes que en Nueva York se veían y ahí los chilenos se movilizaron y quisieron donar y nos pidieron nosotros y canalizaron, etc. Así que son muy potentes, ¿no? Esas imágenes. Y hay una respuesta importante, inmediata, que no siempre viene lo suficientemente rápida, y algunas veces es nacional, otras veces internacional. Pero cuando el interés mediático se disipa y la ayuda empieza a ser más lento, las comunidades afectadas siguen enfrentando los desafíos de reconstrucción, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos notado muchísimo, y yo creo que quizás algo también que vamos a conversar acá en el panel, que en realidad en un contexto de desastre natural, esta respuesta inmediata es muy importante, pero hay que seguir reconstruyendo. Esto es un proceso súper largo. Nosotros hemos estado trabajando 3 años y todavía falta. O sea, llegar a reconstruir una economía no es fácil y no pasa por poner los albergues y la educación y todo eso de vuelta. Uno tiene que hacer un trabajo de muy largo plazo. Ahora, un desastre natural puede ser un catalizador para consolidar iniciativas de voluntarios, pero con tiempo estos se encuentran con la realidad que actividades como estas no se sustentan en el tiempo. O sea, por ejemplo, muchas veces desastres naturales movilizan a voluntarios para que vayan a estas zonas y empiecen a trabajar y prestan ayuda, algo que pasa acá también, ¿no? Y quizás, y no estoy 100% seguro, quizás después me pueden decir también, algunas de las organizaciones con las cuales vamos a hablar dentro de un rato, justamente empezaron así, con una respuesta inmediata que era en base a voluntarios, pero después tienen que encontrar una forma de sustentar ese esfuerzo, ¿no? Algo que es mucho más a largo plazo y no es tan fácil. Bueno, entonces los problemas, ¿no? de esta intervención inmediata. Ayuda es de corto plazo. La ayuda de repente genera la introducción de nuevos actores a un contexto
y falta o sea, faltas de actores que en realidad son validados ante la comunidad, ¿no? Para hacer ciertas decisiones. Esto puede ser personas de afuera, de gobierno de repente que vienen, no sé, de Santiago, de la Concepción, o pueden ser ONGs, o etcétera, etcétera, ¿no? Falta de entendimiento de necesidades. De repente los actores que llegan no saben exactamente cuáles son las necesidades locales. Quizás hay necesidades locales inmediatas que son mucho más obvias. Falta el agua, ¿no? Hay que traer agua potable. Pero más allá, de repente empezás a ver que hay tejido social que no lo van a ver, no lo conocen porque no tienen experiencia con esa cierta comunidad. Falta de presencia local, o sea, después de un rato ellos se van a retirar, ¿no? Y poca coordinación con actores locales. También algo que vimos muchas veces, que en realidad los actores llegan y empiezan a hacer lo que ellos piensan que es necesario, pero no se coordinan con lo que hay alrededor. Yo creo que eso también es un resultado que vimos en otro evento que hicimos, que tiene que ver justamente con esto del terremoto. Bueno, entonces, mediante la alineación de intereses económicos y sociales podemos aprovechar los hábitos de consumo para ayudar a aumentar la prosperidad. O sea, hábitos de consumo se refiere a que hay una cierta parte de la sociedad que está empezando a comprar cosas con, digamos, una conciencia más, con otra conciencia, ¿no? O sea, pensando más de dónde vienen estos productos o servicios, si yo estoy pagando por este servicio, ¿dónde va la plata? Quizás cosas que estaba diciendo Peter antes, ¿no? De buy social, ¿no? De comprar social. A lo que voy es que hay cada vez más conciencia sobre eso. Desde el terremoto ha habido una gran cantidad de ayuda a corto plazo en Haití, en el caso de Haití, pero la creación de empleos sostenibles a largo plazo es una historia diferente. O sea, en el caso de Haití hubo una respuesta inmediata al problema y el gobierno local, la respuesta es, bueno, queremos generar empleo, ¿no? Queremos invertir, pero el tipo de empleo que quieren generar es un empleo que es de muy corto plazo y además de muy poca o baja calidad, ¿no? Y eso quizás no contempla que todo un proceso de recuperación es de mucho más largo plazo. Cuando deja de funcionar la economía de dinero, comienza a funcionar una economía basada en la cooperación. Algo también que se ve en una situación de desastre, ¿no? No sé si se dio exactamente en Concepción, pero por lo menos en el caso de Japón, cuando ya el dinero no tenía valor, las personas empezaron a una economía de trueque, ¿no? Y eso como que empieza a abrir oportunidades para recuperar o reconstruir desde un punto de vista y desde la cooperación, desde la economía de cooperación. Bueno, y acá es donde viene el emprendimiento social. En realidad es raro porque nosotros, no sé si alguien de acá nos conocía antes o quizás ha estado en alguna presentación nuestra, pero digamos, nuestra presencia o por qué nosotros estamos trabajando o por qué tenemos la misión que tenemos en realidad es porque nosotros trabajamos mucho el tema de la retirada de la cooperación internacional de ciertos países, ¿no? Que deja organizaciones sin fines de lucro que dependen bastante de la cooperación internacional sin fondos. Así que lo que les decimos nosotros es, bueno, trata de generar una nueva línea de ingresos que puede ser un negocio. Y en realidad, un desastre natural lo que hace es presentar el mismo contexto pero en un plazo mucho más corto, ¿no? La cooperación internacional es esa respuesta inmediata que vienen los otros actores, empiezan a invertir en base a lo que ellos también piensan que es necesario o necesidades mucho más inmediatas, ¿no? Pero en algún momento se retiran, ¿no? Así que en realidad la idea es como la misma, cómo se sustentan esas iniciativas. Así que ahí como que me empezó a hacer sentido, ¿no? Así que, por ejemplo, el emprendimiento social nutre el proceso de recuperación con actividades que responden a las necesidades concretas de una sociedad devastada. O sea, se supone que un emprendimiento social puede trabajar de una forma mucho más efectiva con las necesidades de la comunidad en cual está, ¿no? Y efectiva porque además se sustenta sobre el tiempo. Conocen cuál es el problema y además se puede sustentar durante el tiempo, ¿no? Y eso es mucho más efectivo que un actor que viene de afuera. Generan la base para una economía más sustentable y con sentido social. Bueno, eso es un poco lo que estaba diciendo, pero hay personas que, por ejemplo, después de un desastre natural en el cual se encuentra un contexto que hay mucha destrucción, también uno empieza a pensar, bueno, la verdad que quizás esto lo podemos usar como una oportunidad y empezar a construir una economía en base a otros valores
y acá es donde también el emprendimiento social puede tener un rol. O sea, el emprendimiento social puede llenar ese espacio que no está llenado por otros actores, lo puede llenar de una forma mucho más efectiva. ¿Okay? Puede ser a través de iniciativas existentes o iniciativas nuevas. Por ejemplo, iniciativas existentes, emprendimientos sociales juegan un rol crítico en cada esfuerzo de reconstrucción post-desastre, conocen el tejido social y económico, proveen materiales, servicios e información que personas necesitan para reconstruir sus vidas, ¿no? Ya están posicionados, ya son un actor validado ante su comunidad y por lo tanto su intervención puede ser que tenga mucho más impacto que un actor que venga de afuera. Así que ahí es donde tú dices, bueno, mejor canalizar mi esfuerzo a través de lo que ya existe, ¿no? Un poco también relacionado al programa que les presenté antes, pensando en eso de los socios locales. Súper importante. Ese socio local, si es emprendimiento social, puede ser una base súper sustentable para que la economía se reconstruya. Y después iniciativas nuevas, reconstrucción ha conducido a la creación de emprendimientos sociales cada vez más sociedades creen que el emprendimiento social es la mejor manera de reconstruir su sociedad. O sea, por ejemplo, en Japón, después de estos dos desastres y bueno, los muchos otros que tienen, ¿no? O han tenido, muchos empiezan a cuestionar si quizás la reconstrucción debe basarse sobre estos otros valores. Y de hecho, en Japón han encontrado que el emprendimiento social ha crecido más en ese contexto. Bueno, les voy a dar algunos ejemplos. La primera ya lo conocen, que es Remo Vitral, ¿no? Que es la organización o el emprendimiento social en el cual nosotros invertimos como NEST. También pensando que ellos agrupan una gran cantidad de mujeres larquenche, ¿no? En Tirúa, afectados por el terremoto, y ellos como negocio lo que hacen es comercializar los productos, ¿no? de sus socios, así que en realidad sustentan mucho la economía local y además responden bastante bien a las necesidades de esos 192 personas que generan su comunidad. ¿Ya? Y acá hay unos ejemplos de Haití y de Japón. Haití, por ejemplo, Industrial Revolution 2, produce prendas y están comprometidos y proporcionan entrenamiento técnico y donan la mitad de sus utilidades a la comunidad. O sea, lo que ellos hacen es producir prendas justamente para vender después en Estados Unidos, pero pensando en el tema de la calidad del trabajo, ellos capacitan sus empleados para que justamente puedan producir estos productos de alta calidad, les pagan de una forma justa y después, bueno, venden en Estados Unidos y la mitad de sus ingresos después vuelven a Haití y los invierten o los donan a causas sociales locales que mejoran aún, digamos, la prestación de sus empleados, porque están hablando de empleados que tienen hijos, hijas, etc. Así que, por ejemplo, invierten en sus colegios, ¿no? Un empleado contento trabaja más, etc. Peanuts for Peanuts. Esto tiene que ver con un emprendimiento en Estados Unidos también, que está relacionado a mantequilla de maní. Producen mantequilla de maní en Estados Unidos y en Haití, según proveedores locales. Por cada pote de mantequilla de maní vendido en Estados Unidos, ellos donan uno que está fortificado con vitaminas en Haití, ¿no? Y así tratan de llegar por lo menos a los niños que demuestran tener una deficiencia en ciertas vitaminas, etc. Three Chords es una empresa social fundada en septiembre del 2010 para capacitar y emplear a mujeres con discapacidad física para hacer accesorios como bolsos para iPad, collares y pulseras trenzadas. Esto, por ejemplo, también yo diría que es un modelo de negocio bastante similar a la primera que les mostré, en el cual uno trabaja con la comunidad local, generando empleo, generando ingresos, pero empleo de calidad, porque uno lo que está haciendo en realidad es capacitando técnicamente a las personas con las cuales está trabajando, y así produciendo un producto que es de alto valor, quizás en Estados Unidos, y después reinvirtiendo los ingresos, ¿no? Y después esta que también era súper interesante, que tiene que ver con microseguros, que es una iniciativa que nace desde 3 organizaciones, FONCOSE, que es de microcrédito en Haití, pues Mercy Corps y Suez
Swiss Re, que es una empresa de seguros de Suiza. Y en conjunto ellos proporcionan un servicio de seguros que hace un pago automático en el caso que haya un desastre natural de una cierta magnitud. O sea, en realidad ellos otorgan los microcréditos, pero lo otorgan con un seguro, y ese seguro funciona si hay un desastre natural para que puedan seguir produciendo los microempresarios y empresarios. Ahora, esa magnitud exacta obviamente no la conozco, pero lo que voy es que lo que tratan de hacer es generar líneas de financiamientos automáticos para que las personas puedan comprar esos equipos y máquinas que quizás pierdan esa situación, y es algo que más los debilitan. Obviamente, esto es una situación en cual todos ganan, en el sentido que en el fondo ellos también se protegen, porque si el microempresario puede comprar el equipo, después puede seguir produciendo y repagando su crédito, ¿no? Así que en realidad tiene sentido. Y después en Japón, el Disaster Relief Recovery Leadership Development Project, tiene un nombre bastante largo, y esto lo voy a... Acá voy a dar un poco algunos detalles más, porque en realidad era un poco más interesante que los otros. O no interesante, pero a lo que voy es que tiene que ver con un problema que es que el terremoto, el último terremoto de Japón, la parte de Japón en cual... la parte de Japón que afectó es justamente la parte de Japón que sufre de un, en inglés se dice brain drain, o sea que las personas capacitadas se van de esas zonas y se van a vivir a las ciudades, ¿no? Así que esas capacidades se empiezan a perder. Y con el terremoto este proceso se empeoró. Así que lo que esta organización se propuso, que está basada en Tokio, es justamente pasar la reconstrucción en base a un esfuerzo de recuperación empresarial. Así que lo que ellos hicieron era generar un programa de becas con profesionales que estaban en Tokio, ¿no? Y les refinanciaban volver a las zonas afectadas por el terremoto, ayudando a las empresas a recuperarse, y lo que trataban de hacer es como de llevar esos profesionales para que se instalen, ¿no? Y revertir un poco ese proceso ese proceso de emigración e inmigración, ¿ya? Acá algunos datos, ¿no? La organización gestiona el traslado de 200 becarios de las corporaciones más grandes de Japón a las regiones en proceso de recuperación por un periodo de 3 a 12 meses, y la idea es que a la larga quizás también se queden. 35% de los becarios están trabajando en la gestión de operaciones, en el desarrollo de negocios. Otro 16 se concentra en la comercialización, o sea, justamente los temas que nosotros también tocamos en nuestro programa. Así que también bien saberlo. Esto también incluye, digamos, el apoyo a 30 emprendimientos sociales que se encuentran en la zona de desastre, y además han demostrado tener habilidades invaluables, como también ha sido invaluable la energía e impulso que da traer estos jóvenes profesionales a las zonas de recuperación, ¿no? Que llegan con mucha energía, etc., y logran grandes cosas. Esto ha sido un programa súper exitoso, y de hecho tienen sobre demanda para llevar justamente estos becarios a esta zona. Bueno, las empresas sociales no pueden resolver los problemas creados por desastres de forma independiente, no obstante, lo que sí parece que ofrecen es transparencia y un caso de negocios potente para la construcción de un futuro sostenible, ¿no? O sea, no resuelven los problemas enteros, pero lo que sí es una vía más para reconstruir una zona afectada por el desastre natural. Bueno, como les dije, como parte del programa que presenté antes, nosotros hicimos un evento en cual justamente hablamos un poco sobre la reconstrucción con varios actores locales, o actores no locales, pero actores que estuvieron involucrados justamente en ese proceso, y fuimos determinando lecciones que todos teníamos, ¿no? que aprendimos de todo este proceso, y los tengo acá. El primero es considerar cambios en el marco regulatorio, ¿no? Que permiten emprendimientos sociales establecerse y desarrollarse en contextos de desastres naturales. Esto también es muy importante, ¿no? O sea, esto lo que va también es que el gobierno
flexibilice su postura en ciertas instancias justamente para facilitar esa recuperación, ¿no? Por ejemplo, si un emprendimiento social trabaja en el tema de salud o en el tema de educación, ¿no? Y no sé, uno de los colegios se ve muy afectados por el terremoto, entonces que esa reconstrucción ocurra de una forma más rápida, o quizás también hay alternativas asociadas al emprendimiento social o una organización social que pone algo, ¿no? Y que puede funcionar por lo menos, ¿no? O sea, que el marco regulatorio lo deje de funcionar, como también establecer un emprendimiento social considerando los distintos requisitos que uno tiene para empezar una empresa. Después, captar las perspectivas locales para asegurar conocimiento de la realidad y una respuesta adecuada. Eso lo estuvimos hablando también. Muchas veces los actores nuevos no conocen esa realidad, no conocen no tienen un conocimiento de la realidad local, por lo tanto es muy importante tomar esas perspectivas y sociolocales, ¿no? Hay que moverse rápido, pero con una estrategia integral que no solo se enfoque en infraestructura, pero además considerar otros ámbitos, ¿no? Salud, educación, apoyo psicológico. La mirada debiera ser a largo plazo para prevenir la exacerbación de la pobreza y otros problemas sociales en el corto plazo. Nuevamente, lo que estaba diciendo antes, ¿no? Hay mucha atención después de un desastre natural y después se empieza a retirar toda esa cooperación, y las comunidades quedan sin apoyo, así que uno tiene que pensar a más largo plazo. Llevar recursos a la zona contratando las personas afectadas, privilegiando las compras locales, ¿no? Para reactivar la economía. Esto sí es posible porque de repente no hay capacidad de producción, pero lo que sí hay es muchas personas y esas personas de repente sí pueden producir, o hay consultores, como por ejemplo los consultores con los cuales nosotros también trabajamos. Es muy importante trabajar con esos recursos locales que existen.